Muy buenas tardes, les damos, colegas, la bienvenida a esta rueda de prensa sobre el balance de las jornadas de empalme del Gobierno Nacional. Nos acompaña esta tarde en esta rueda de prensa la jefe de gabinete, la doctora María Paula Correa, también el director del DAPRE, el doctor Víctor Muñoz, la directora de Planeación, la doctora Alejandra Botera, y el ministro de Hacienda, doctor José Manuel Restrepo. La doctora María Paula va a hacer una introducción, va a darle la palabra a los otros funcionarios y luego abrimos la ronda a unas preguntas. Doctora María Paula, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. No queríamos dejar pasar esta fecha del 25 de julio, que fue la fecha límite que se puso el equipo de empalme del gobierno entrante para terminar este proceso. Este proceso inicialmente tenía la fecha del 18 de julio, pero después fue corrida a el día de hoy, 25 de julio. Reiterar que este ha sido un proceso armónico, con transparencia, coherencia, coordinación, buena fe y sobre todo calidad de la información. Ya el ministro Restrepo les hará un resumen de toda la información, el número de reuniones y todo lo que ha sido contestado por parte del gobierno saliente al gobierno entrante. Y por eso no podíamos dejar esta oportunidad para darles a ustedes un estado de esto. Esto sin decir que obviamente durante el transcurso de esta semana y la siguiente habrá reuniones adicionales, sobre todo si hay nuevos nombramientos, como por ejemplo pasó la semana pasada con el nombramiento del ministro de Defensa designado. Esta semana el ministro de Defensa tendrá una nueva reunión con este ministro y pues si ocurren este tipo de nombramientos, pues esto se darán estas reuniones. Entonces damos paso al detalle de las reuniones que se hicieron durante este proceso. Muchas gracias a la jefe de gabinete, al director del DAPRE, también a la directora del Departamento Nacional de Planeación. Hay una presentación que quiero compartir con ustedes que resume en buena medida lo que ha sido este proceso. No sé si ya la tienen disponible, y si no la tienen disponible, pues entonces no usamos la presentación también. Muy bien, entonces, como lo señalaba la jefe de gabinete, en esta presentación se resume lo que ha sido este proceso. Es un proceso de varias semanas, poco más de 3 semanas, que se han venido desarrollando en conjunto con los actores del gobierno entrante del presidente electo. Como ustedes ven aquí, y arrancando los principios ya lo señaló la jefe de gabinete, no entro en el detalle de ellos, pero sí insistir en que este ha sido un proceso que tiene la característica de que es un proceso transparente en el sentido de que la información se ha compartido públicamente, no solamente con los actores involucrados en este proceso por parte del presidente electo, sino también que se ha compartido con la ciudadanía a través del datálogo, que hemos buscado la máxima coherencia entre los distintos entes, entidades adscritas y afiliadas, que ha habido coordinación también en este proceso por parte del Gobierno Nacional para la entrega de la información, buena fe en la presentación de esa información. Habiendo dicho eso, quiero entonces arrancar ya con lo que sería el contenido de lo que han sido estas reuniones. Siguiente, por favor. Las reuniones se han venido desarrollando en 3 grupos. Primero, en el comité o en los comités nacionales. Hemos tenido 3 reuniones con el comité de empalme del presidente electo. En esas reuniones hemos señalado cuál es la hoja de ruta de lo que debíamos construir. En ese marco de esas reuniones también se han compartido lo que ellos denominan las alertas naranja, que nosotros contestamos formalmente y que ustedes conocieron a través de la información que fue compartida con medios de comunicación. Además de este Comité de Transición Nacional, existen también las reuniones sectoriales. Siguiente, esas reuniones sectoriales se han desarrollado ya en su totalidad, son 23 sectores en total, más la vicepresidencia de la República, y de ahí se han derivado mesas de trabajo para cada uno de las entidades adscritas y afiliadas.
Esas reuniones se han desarrollado de la siguiente manera. Como ya lo dije, 24 subcomités sectoriales instalados, los 23 que incluyen direcciones administrativas, ministerios, más vicepresidencia, 10 comités transversales que incluyen los temas de población, juventud, paz, metro de Bogotá, drogas y antinarcóticos, transparencia, anticorrupción, pandemia, monómeros, hidroituango y seguridad alimentaria. En total son más de 400 reuniones que se han venido llevando a cabo y eso ha implicado más de 800 horas de trabajo. Este ha sido uno de los procesos de empalme de mayor dedicación de tiempo por parte del gobierno que está en ejercicio a este proceso en particular. Aquí ven ustedes el detalle. Ustedes ven las reuniones aquí relacionadas, son 400 reuniones, de las cuales todavía faltan 15 por desarrollarse en los próximos 2-3 días. Todavía hay algunas reuniones en marcha. Ya lo dijo la jefe de gabinete, hay toda la voluntad, el compromiso también del gobierno nacional en ejercicio para acompañar a esos ministros que han sido designados recientemente. Es el caso, por ejemplo, del ministro de Defensa Nacional, que seguramente tendrá algunas reuniones adicionales con el ministro de Defensa, Diego Molano. En total han sido, 818 horas de reunión en detalle. Esto significa un promedio de cerca de 2 horas por cada una de las reuniones y están listas para subir a Datálogo cerca de 278 memorias de las reuniones que se han venido desarrollando. En adición a esto, es importante decir que en el marco de esas reuniones nosotros hemos compartido información. Compartimos los informes de empalme de las cerca de 180 entidades, compartimos los informes sectoriales de los 24 sectores en total. Siguiente, de nuevo, anterior. Compartimos las ayudas de memoria, que han sido los documentos que recogen el contenido de las reuniones. Hemos compartido documentos y presentaciones a lo largo de esas reuniones y también hemos recibido muchas solicitudes de información en cuestionarios que han venido entregando los actores del gobierno entrante, que también se han contestado a lo largo de este proceso. En detalle, esto significa, como ya lo dije, cerca de 180 informes de empalme. De esos, en este momento está prácticamente el 85%. 92% al final del día de hoy de esos informes del empalme ya subidos en el Datálogo. Aquellos que no se han subido, simplemente no se han subido porque todavía no se han realizado esas reuniones puntuales en algunas entidades adscritas o vinculadas que simplemente no han tenido todavía reunión de proceso de empalme. Los 23 informes de empalme también ya están en el Datálogo en su integralidad. Ustedes ya conocen los contenidos de los informes de empalme y de los informes sectoriales. En adición a eso, se han allegado de los distintos sectores del gobierno nacional, incluyendo los informes de empalme y los documentos misionales, 5.275 documentos a los actores del gobierno entrante. Se han entregado también 467 presentaciones que fueron realizadas durante las reuniones y que fueron remitidas a los equipos de empalme. Como ya lo dije, 278 ayudas de memoria, 112 cuestionarios hemos recibido por parte del equipo del presidente electo, con un total de 3.953 preguntas, 3.953 temas. Esos temas han sido contestados en su totalidad. Esto implica un esfuerzo muy importante también por parte de los actores del gobierno actual para contestar esas preguntas solicitadas. Ustedes ven ahí el detalle de las presentaciones, ya lo dije, 467, 5.275 documentos entregados, distribuidos como están allí descritos, 112 cuestionarios y en total, como ya lo dije antes, 3.953 preguntas que son casi que temas que se desarrollan y se entregan por parte del gobierno saliente a los actores del gobierno entrante. Todo esto se recoge en el Datálogo. En el Datálogo están los informes de gestión, se puede hacer la consulta de documentos. Es importante decir que entre los documentos no solamente están los documentos que acabo de referenciar, sino que también están los documentos correspondientes a los COMPES, decretos que se han expedido por cada uno de los sectores, leyes que se han desarrollado por cada uno de los distintos sectores y los informes de empalme, que repito son el 92% de los 180 que teníamos previsto desde el primer momento.
En detalle, significan en la siguiente, más de 400 documentos subidos al catálogo, en donde están los informes de empalme, las ayudas de memoria y también los informes sectoriales, siguiente, entre otros temas. Y de esa manera, pues hemos venido cumpliendo con lo que es este propósito de tener el máximo de información posible en estas reuniones. Ustedes saben también que recibimos en el marco del Comité de Empalme Nacional las alertas naranja, denominadas así por el gobierno entrante, y fueron contestadas formalmente en su totalidad hace ya una semana aproximadamente, en donde fueron respondidos cada uno de los asuntos que allí se involucraban. No sé, directora de planeación, director del DAPRE, si quiera señalar algo adicional. No, solo, ministro, y qué pena con ustedes la voz, para complementar, adicional a esos temas transversales que fueron definidos por el equipo Empalme entrante, como lo fue monómeros o como lo fue el tema de paz o el tema de juventud, también nos llegaron lo que ellos denominaron unas alertas naranjas frente a unos temas como son Canal del DIC, el RUN, la contratación de una zona digital por parte del MINTIC, el OCAT Paz, el tema de las juntas directivas y la firma del TLC con los Emiratos Árabes. Es importante mencionar que todas estas respuestas se han dado por escrito, que los temas que vayan en tránsito y que estén en los términos de ley para ser contratados, en caso que estemos hablando de un proceso de contratación, pues culminarán como están los cronogramas establecidos. Aquellos temas que en este momento impliquen una ronda adicional para definiciones, pues se dejará para que sea el gobierno entrante quien tome esas decisiones. Por aquí el mensaje es de transparencia absoluta. Toda la información sobre todos los procesos ha venido siendo entregada. También les hemos hecho precisiones sobre algunos puntos y algunas declaraciones que han dado que en algunos dados casos se han dado imprecisiones. Por ejemplo, hoy se ha hablado de una contratación de medicamentos por parte de las fuerzas públicas. Esto no es así. Hoy lo que se firmó fue el acuerdo marco de precios por parte de Colombia Compra Eficiente, que los que conocen el mecanismo de contratación, un acuerdo marco de precios lo que permitirá es que en un futuro las diferentes entidades del orden nacional hagan uso de dicho acuerdo, que es el mecanismo de agregación de demanda, donde se obtienen los mejores precios para el Estado colombiano. Entonces, pues es muy importante que cada vez que aparecen esas alertas, pues hemos venido entregando la información, los soportes, las aclaraciones que son del caso, para que este sea un proceso tranquilo, transparente y armónico, como ha mencionado el ministro de Hacienda. No sé si tengan preguntas. Colegas, por favor, acá hay un micrófono para preguntas. Carlos Ruiz de CMI. Buenas tardes, señor ministro y doctoras y doctor Muñoz. Quisiera saber si en este proceso de empalme hubo alguna decisión que se congeló o hay alguna decisión de este gobierno que debía tomar este gobierno que se haya congelado o postergado para después del 7 de agosto, dejárselo al próximo gobierno. ¿Pueden mencionar algunas de esas decisiones en el marco de esas alertas naranjas que presentaron los representantes del gobierno electo? Yo creo que, digamos, hay unos elementos que fueron discutidos incluso en el primer comité de empalme a nivel nacional, por ejemplo, en referencia a aumentos de plantas de personal de forma significativa. Allí hemos seguido el camino de avanzar en lo que sea la identificación de caso por caso, dialogarlo incluso en los comités de empalme, y pongo de presente algunos de los casos. Está la discusión sobre el aumento de planta en el caso de la DIAN, en el Ministerio de Hacienda. Nosotros consideramos que es importante el fortalecimiento de la planta de personal en esa entidad, entre otras además para avanzar en el proceso de recaudo y de gestión por parte de esta entidad y modernización de la misma, pero entendemos que la solicitud pues, nos lleva a, llamémoslo así, no tomar la decisión aún de ese decreto de aumento de planta, sino dejarlo a la decisión del gobierno siguiente. Así fue charlado incluso con ellos y fue parte de esa discusión. Es el mismo caso particular del SENA, y así como este, pues hay algunos otros casos en donde se ha seguido ese procedimiento, entonces además por respeto al gobierno entrante y a solicitud de ellos, entre otras desde la primera reunión. Ministro, Catherine Leal de RCN Radio y la FM, sobre el tema del déficit y lo que queda
frente a términos económicos y financieros de este gobierno, pues se había hablado de algunas diferencias. Ellos decían incluso que el gobierno estaba dejando un déficit histórico. Finalmente, pues, ¿qué se plantea sobre la mesa y qué queda en este reporte final? Es muy importante señalar que nosotros, después de haber tenido el mejor resultado en déficit fiscal en los últimos 8 años en la historia del país, a diciembre del 2019, en donde incluso redujimos el nivel de deuda pública a cerca del 50% del PIB. Después de ello enfrentamos el impacto de la pandemia. La pandemia implicó para Colombia un esfuerzo gigantesco en donde hubo reducción de ingresos, menos crecimiento, menos recaudo, más gasto de inversión pública para atender las necesidades de salud, por un lado, para atender y proteger el empleo y para disponer de recursos para nuevos programas sociales o fortalecer los programas sociales vigentes. Ello evidentemente, como le sucedió a los países en el mundo entero, implicó un aumento en el déficit fiscal y un aumento en el nivel de deuda pública cerca del 65%. Lo que se ha emprendido por parte del Gobierno Nacional a partir de ese momento, más o menos en el año 2021 y 2022, ha sido una reducción del déficit fiscal. Para este año se tenía previsto, por ejemplo, un déficit del 7%, he señalado públicamente y lo conoce el gobierno entrante, no va a ser del 7, sino va a ser del 5.6%, con base en el marco fiscal de mediano plazo, el próximo año será del 3.6% y se logrará de nuevo superávit fiscal primario en el año 2023, que repito, no se lograba sino en el 2019 y 7 años atrás. Eso es absolutamente transparente porque además está expresado en el marco fiscal de mediano plazo. Y en el manejo de deuda pública, lo que se ha venido haciendo es una reducción del nivel de deuda pública. Nosotros teníamos previsto llegar en el 2032 al 62.8% del nivel de deuda pública respecto del PIB. Y este año vamos a terminar con 56.5% del PIB. Quiere decir que el proceso de ajuste de las finanzas públicas está siendo muchísimo más acelerado y que hemos avanzado por lo menos casi 10 años en acelerar ese ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas. 56.5 es muy cerca del ancla, o sea, el nivel mínimo de deuda pública que establece la nueva regla fiscal. Esto fue compartido con el gobierno entrante. Hemos señalado que evidentemente pues el proceso de ajuste de las finanzas públicas debe continuar y que así como nosotros hemos hecho un esfuerzo de reducción del déficit de casi 3 puntos porcentuales del PIB y de un nivel de reducción de deuda de casi 7 puntos o más con respecto al PIB, pues esto implica un ajuste que debe continuar en el próximo año y que con base en las estimaciones del marco fiscal de mediano plazo nos va a llevar a ese superávit fiscal primario y a un déficit fiscal del 3.6%. Buenas tardes, Laura Cifuentes de Red Más Noticias. Yo les quiero preguntar sobre la entrega de obras, de proyectos viales, puntualmente sobre las vías 4G, porque hablaba el presidente que hay algunas vías que va a entregar el próximo gobierno. En cuanto a estas vías, ¿qué les dijeron ustedes al equipo de Empalme y habría riesgo de que algunas de esas vías no se entregaran después de agosto? Bueno, lo primero es que, y ese es un mensaje que siempre da el presidente, esto es la construcción de construir sobre lo construido. Nosotros recibimos unas vías 4G que estaban en ejecución, habían algunas que tenían algunos problemas de cierre financiero, habían otras que estaban con retraso, otras que iban andando bien, y básicamente lo que hizo el Ministerio de Transporte fue dedicarse a culminar esas vías 4G. Se ha avanzado y el último reporte que tengo es que se han entregado las 5 vías 4G, pero antes de terminar este gobierno habremos entregado más de 10. Perdón, hemos entregado 10 vías 4G y antes de terminar el gobierno habremos entregado 5 más, esto nos llevaría a 15 y adicional, la totalidad, digamos que vamos a terminar por encima del 95% todas las vías 4G que están en ejecución. Importante mencionar que se han hecho entregas también de lo que son los tramos funcionales que están operativos y que en este momento están en uso. Riesgo, yo no creo que haya riesgo porque la institucionalidad, esto es un mensaje que es muy importante, es la institucionalidad del país está y lo que debe hacer es y continuar. El ministerio es precisamente terminar esas vías 4G y continuar con ese proceso de la 5G que están comenzando. Bueno, colegas, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa.